Acaba de finalizar el sorteo de la Champions League 2025-2026 con unos emparejamientos para el Barça, yo creo que con dos caras distintas, porque por un lado se enfrentará al campeón de la Champions, el PSG de Luis Enrique, y al campeón del Mundial de Clubes este verano, que es el Chelsea, dos equipos a priori muy complicados, de los más difíciles que había en el bombo número uno, pero por otra parte es cierto que el resto de rivales, digamos que son bastante más asequibles, con equipos como el Frankfurt, el Olympiacos, el Club Brujas, el Slavia de Praga, el Copenhagen y el Newcastle. Seguramente el equipo de Eddie Howe, el Newcastle, sería el otro rival a tener en cuenta, sobre todo porque ese partido se disputaría fuera de casa y no es para nada un estadio nada fácil al que ir, más teniendo en cuenta que el otro día el Liverpool sufrió de lo lindo para ganarle a un Newcastle que además jugó toda la segunda mitad con 9 jugadores, así que en líneas generales un sorteo que creo que no es el peor escenario posible para el Barça. Ha evitado a otros equipos muy complicados de otros bombos, no solo del 1 sino del 2, del 3 y del 4, y como digo, en líneas generales creo que el Barça con estos partidos que tiene por delante le debería dar para pasar entre los mejores y ir directamente a las eliminatorias de octavos de final. Si queréis, vamos a analizar primero de todo a los equipos más complicados a los que se va a tener que enfrentar el Barça de Hansi Flick, empezando por el vigente campeón de la Champions, por el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que esta temporada no va a poder contar con uno de los mejores porteros del mundo, al menos lo fue la temporada pasada, que es Donnarumma, que finalmente saldrá del club. Es cierto que han fichado a otro gran portero como es Lucas Chevalier, procedente del Lille, pero la realidad es que para mí yo creo que es un bajón de nivel en la portería del equipo francés, porque Donnarumma tiene muchísimo más nivel que Lucas Chevalier, al menos en lo que se refiere a las paradas, las intervenciones de mérito que evitan goles del equipo rival. Es cierto que quizá con los pies Chevalier puede ser algo superior para el juego que busca Luis Enrique, pero no acabo de entender la decisión del PSG de dejar marchar al portero italiano. En todo caso, más o menos el Paris Saint-Germain mantiene lo que son las bases de la temporada pasada, con un equipo muy sólido defensivamente, que tiene jugadores de muchísimo nivel, sobre todo en la posición de central, porque tiene a un Marquinhos que es cierto que es ya muy experimentado, que es un futbolista con una edad, pero que aún así sigue siendo muy sólido atrás, junto con William Pacho. Yo imagino que esta será la pareja de centrales del PSG, con suplentes de lujo, como por ejemplo Kimpembe, que cuando está a un nivel alto pues también es un gran central. Luego es un PSG que cuenta siempre con un Achraf Hakimi, que es un futbolista que ya hemos visto el año pasado, que era de los más influyentes en el equipo, constantemente llegando por la banda derecha y generando mucho peligro sobre el equipo contrario. Por la izquierda con un Nuno Méndez, que ya sabemos que es un gran defensor más que un buen atacante, pero aún así es un futbolista de bastante recorrido y bastante sólido en las dos facetas del juego. Y yo creo que donde está la clave de este PSG campeón de la Champions es en el centro del campo, con ese Vitinha, Joao Neves, Fabián. Es un equipo capaz de ganarle a cualquiera. Vitinha porque es el futbolista que pone esa pausa, que ayuda siempre a la salida de balón. Luego Joao Neves ha demostrado que, pese a ser un jugador que parece que es muy pequeñito, que físicamente quizás no está a la altura, pues la realidad es que es un jugador de mucho talento y que también recupera muchísimos balones porque es muy inteligente sobre el terreno de juego. Y luego Fabián, seguramente el que ya no sé si más calidad tiene de los tres, porque los tres son muy buenos, pero sí un jugador con mucha clarividencia de ideas en el último tercio del terreno de juego. Y luego arriba, pues con ese Ousmane Dembélé en modo prácticamente de nivel Balón de Oro, que veremos si lo gana o no, pero en todo caso es innegable que su temporada fue espectacular, y con jugadores del nivel de Barcola, que no era titular indiscutible, pero que estaba en el equipo, Desiré Doué, que para mí es un jugador debilidad mía, porque es un futbolista que además puede jugar prácticamente en todas esas posiciones del frente de ataque, con Kvaratskhelia por el costado izquierdo, y luego suplentes de lujo, como he dicho, Barcola es uno de ellos, pero por ejemplo Kangin Lee o Gonzalo Ramos son otros jugadores que elevan el nivel de una plantilla que es muy amplia, que tiene a un gran entrenador en Luis Enrique y que obviamente vienen de ser vigentes campeones de la Champions. Así que yo espero un Barça PSG muy igualado. El Barça va a tener la suerte de jugar contra el vigente campeón de la Liga de Campeones como local.
Momento de hablar ahora del otro gran rival que le ha tocado al FC Barcelona, que es el Chelsea de Enzo Maresca. Hay que recordar lo que es el vigente campeón de la primera edición del Mundial de Clubes de verano. Creo que el equipo fue en ese torneo claramente de menos a más, empezó dejando bastantes dudas con derrotas que nadie se esperaba, como por ejemplo la que tuvieron contra el Flamengo, si no recuerdo mal, pero luego el equipo se repuso y de cuartos de final hasta la final fue bastante superior a sus rivales, sobre todo en el último partido en el que venció al todopoderoso Paris Saint-Germain, demostrando que es un equipo que tiene muchísima calidad. Yo creo que la faceta más débil de este Chelsea, claramente, sin ningún tipo de duda, está en la portería. Creo que ni Jorgensen ni Robert Sánchez, ahora mismo es Sánchez el portero titular, pero ninguno de los dos es ahora mismo uno de los mejores porteros del mundo y de hecho dejan bastante que desear en la mayoría de partidos que juegan, tanto con los pies como sobre todo a la hora de atacar disparos desde media o larga distancia. Ahí es donde el Chelsea yo creo que flojea más y es una tarea pendiente yo creo de la dirección deportiva de fichar a otro portero que ya no va a llegar, así que creo que la portería es uno de las facetas a explotar por parte de los equipos rivales cuando juegan contra el Chelsea, al igual que lo es la defensa, porque es cierto que tiene a grandes defensores. Por ejemplo, a mí Marco Cucurella me parece muy infravalorado, y ya no solo por lo que te aporta defensivamente, por lo complicado que es que un rival se pueda marchar de él en el 1 contra 1, porque es muy exigente, muy físico, es prácticamente como una lapa que siempre está a tu lado intentando pues quitarte el balón, pero más allá de ello, digamos que Cucurella además en ataque es clave, porque el Chelsea con Enzo Maresca lo que hace es jugar con laterales invertidos, lo que significa que los laterales que están en las bandas en fase defensiva, cuando el equipo ataca, se convierten uno de los dos, no, obviamente no los dos, sino uno de ellos se convierte en un pivote organizador junto a Moisés Caicedo. Por ahí a veces lo es Marco Cucurella o a veces lo es por la banda derecha, ya sea Reece James o Malo Gusto, según cuál de los dos juega. Pero en todo caso el Chelsea sí que es cierto que es bastante más endeble defensivamente, tiene bastantes problemas. Es cierto que ha llegado Jorrel Hato del Ajax, que es un muy buen defensor, pero creo que aún así no mejora los problemas defensivos del Chelsea, que por cierto ha perdido a Levi Colwill en defensa. Es una baja muy sensible, así que veremos cómo los equipos rivales pueden aprovechar esa baja de Colwill, que además también era clave en la fase de salida de balón del equipo, tal y como ha comentado Maresca en muchas ruedas de prensa antes de los partidos. Luego en el centro del campo el Chelsea creo que ahí es muy fuerte, porque para mí Moisés Caicedo es ahora mismo top 3 centrocampistas del mundo, es decir, es un futbolista excepcional, y ya no solo me refiero en lo suyo, que cuando digo lo suyo me refiero a la recuperación de balón, a la capacidad de prácticamente ir al suelo, ganar muchísimos duelos, hacer que el equipo pues pueda recuperar muy arriba sobre el terreno de juego, sino que con balón Moisés Caicedo ha mejorado muchísimo, incluso de su etapa en el Brighton, por lo que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. A su lado suele jugar, es cierto, un Enzo Fernández, que con Enzo Maresca ya sabemos que es un jugador muy llegador desde segunda línea, más goleador que no asistidor, y eso es bastante sorprendente, porque en el Benfica le considerábamos mucho más un jugador que era vital para la salida de balón o para encontrar a los jugadores de su equipo en área rival, que no de ser un llegador nato y marcar tantos goles como lo está haciendo. Tiene otras opciones en el banquillo interesantes, como por ejemplo la de Romeo Lavia, pero es un jugador que tiene muchos problemas de lesiones. Luego Andrei Santos a mí me gusta bastante, pero es cierto que para ser titular en este equipo pues es bastante complicado, pero tiene bastante nivel como para ser un suplente de lujo, y creo que todos estaremos de acuerdo en que la mejor línea del Chelsea es claramente la de ataque, donde tiene a jugadores como obviamente Cole Palmer, el mejor jugador del equipo, pero se ha reforzado con nombres como el de Liam Delap, que es un delantero centro puro, que juega bastante bien de espaldas, que va bien al espacio, que tiene muy buena finalización de cara a portería, pero el que parece que de momento se están asentando como titular es Joao Pedro, que también tiene muchísima más calidad. No es un delantero tan centro como Liam Delap, sino que tiene mucha más movilidad, puede jugar como falso 9, puede jugar como referencia, puede dejar a un costado al otro, por lo que es un jugador con muchísimos registros. Y luego también destacar la llegada de Estebao, que es cierto que seguramente aún no está en su mejor nivel futbolístico, porque aún es bastante inmaduro, aún es un jugador con poca experiencia, pero creo que es otro de los jugadores a tener en cuenta de este Chelsea, que ya digo, sufre bastante en la portería y en la defensa, pero luego se hace muy fuerte en el centro del campo y en la delantera, tal y como se demostró en la final del Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain.
Y en cuanto al resto de equipos, la verdad es que el Barça debería ganarlos a todos. Es cierto que esto es la Liga de Campeones, que al final también el calendario te exige muchísimo y es posible que en alguno de estos partidos te dejes puntos, pero yo creo que ni Frankfurt, ni Club, ni Brujas, ni Slavia de Praga, ni Olympiacos, ni Copenhague deberían complicarle demasiado al Barça. Quizá lo podría hacer el Brujas, porque es un equipo con más experiencia en esta competición, lo podría hacer el Eintracht de Frankfurt. Los demás me cuesta bastante más ver que puedan dificultarle al Barça. El que sí puede complicárselo es el Newcastle. Sobre todo lo digo porque el partido entre Barça y Newcastle se va a jugar en St. James Park, que es el estadio del Newcastle United, que es un equipo que está un poco en una fase ahora de bastante incertidumbre, porque es bastante posible que pierdan a su mejor jugador, que es Alexander Isak, que seguramente se irá al Liverpool y no jugará con el Newcastle, pero aún así creo que es un equipo que cuando juegas en su estadio es muy complicado. Ya no digo quitarle el balón, porque sabemos que el Barça siempre quiere la posesión, pero sí que es cierto que es un equipo que presiona arriba, que juega a un nivel de intensidad altísimo, como se vio en el partido del pasado lunes contra el Liverpool, y como digo, a mucho ritmo, a mucha intensidad, ganando muchos duelos. Tiene una defensa que ha mejorado con la llegada, por ejemplo, de Malik Tillot procedente del Milan, pero sobre todo me quedo con el centro del campo, con jugadores como Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton, han añadido ahora a Jacob Ramsey procedente del Aston Villa, y arriba es cierto que pierden a Isak, pero tienen a jugadores también de mucho talento. El primero de ellos, por supuesto, Anthony Gordon, pero también, por ejemplo, Harvey Barnes o el Langa, que ha llegado procedente del Nottingham Forest. Por lo que en líneas generales el Barça sorteo yo creo que bastante asequible dentro de lo complicado que podía ser, con dos rivales de muchísimo nivel que va a ser muy complicado ganarles, como el Paris Saint-Germain y el Chelsea, pero por el resto creo que los otros 6 partidos son bastante más asequibles, con alguna duda con el Newcastle, pero el resto creo que el Barça no debería tenerlo demasiado complicado para pasar entre los mejores equipos de la Champions y ir directamente a la fase de octavos de final. Así que hasta aquí el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo. Adiós.